Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos y oyentes de nuestro programa de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia. Lo hacemos esto en función de definir el pensamiento del Libertador y cuál fue su desempeño a través de todas sus gloriosas campañas y sus inmensas realizaciones. Hoy celebramos el 81º encuentro virtual por Zoom. Tendremos hoy un tema muy importante que es Bolívar en San Pedro Alejandrino, el altar de la patria. Va a intervenir ahí un muy ilustre historiador y hombre público y un miembro muy estimado de nuestra sociedad, que es el doctor Juvenal Infante. El doctor Juvenal Infante es un economista y magíster de comercio internacional en l'École de Cadres de París. Tiene títulos homologados de la Universidad Nacional y tarjeta profesional. Su experiencia diplomática ha sido sumamente importante como consejero económico y cónsul general en París, en Rusia, consejero comercial en Viena, director de la oficina comercial de Proexpo en los países de Europa del Este, como Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumania y la Alemania Democrática, Checoslovaquia y Yugoslavia, es decir, prácticamente toda la Europa del Este. Consejero de la Embajada de Colombia en París, Francia. Integrante de la Comisión Asesora de la Presidencia de la República para el establecimiento de las relaciones de Colombia con la República Popular China. Presidente de la Comisión Oficial de Colombia con la República Popular China. Autor del libro China Popular. Subsecretario de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Subsecretario de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Experto en comercio exterior y asesor del Ministerio de Agricultura. Miembro de la Junta Directiva de la Corporación de Turismo y asesor general de la Presidencia de Proexport. Es muy importante haber sido asesor del ministro de Agricultura en el área de Relaciones Internacionales, fundador de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Coreana. Es un conferencista y un catedrático muy importante en el tema colombo-asiático y de negociaciones internacionales. Es fundador y director del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad Sergio Arboleda y director de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio China, Inversión y Comercio. Ha tenido 27 misiones a China, efectuadas en diferentes épocas. Para el sudeste asiático, a Tailandia, a Vietnam, a Camboya y a Singapur. Es además un consultor privado y muy importante miembro de la Universidad Sergio Arboleda. De manera que hoy nos va a tratar un tema trascendental por su gran experiencia y además por su condición de samario y con gran conocimiento de lo que rodea al altar de la patria. De manera que con el mayor gusto
Le doy la palabra al doctor Rubén Alemán. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Muy complacido de estar con ustedes. Muy agradecido con usted, señor presidente, por brindarme esta oportunidad tan grata para mí. Y paso entonces a relatarle algunas notas que he tomado frente a lo que es la llegada del libertador Simón Bolívar a Santa Marta. En la pasada ocasión que tuve la oportunidad tan grata de dirigirme a ustedes, hablamos casi que específicamente de la llegada, de la propia llegada del libertador a Santa Marta. Paso a contarles las notas que he escrito en estos últimos días y que he querido concretar muy bien, sobre todo el aspecto humano que vivió el libertador en sus últimos días, digamos en sus últimos meses de vida, a partir del momento en que él abandonó Santa Fe de Bogotá con destino a Cartagena, donde quería embarcarse. En un principio no estaba él muy seguro si fuera a Francia o a Inglaterra, pero en algún momento del camino decidió entonces que fuera Inglaterra. Pero ocurrieron una serie de cosas que vamos a ver ahora. Comienzo diciéndoles que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios Ponte y Blanco, el gran héroe libertador y fundador de las 5 repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia, y quien jugó un papel determinante en la difusión del patriotismo continental, partió un día de Santa Fe de Bogotá, el 8 de mayo de 1830, al despertar el día de una mañana lluviosa, gris, fría y desolada, con destino a la radiante Cartagena caribeña, como la llamaban en esa época. Tenía pues la idea en mente de embarcarse de allí con destino a Europa, bien a Francia o Inglaterra, como lo dije hace un momento. Como de costumbre, iba el libertador acompañado por en este momento ya un mermado número de fieles seguidores, algunos amigos personales íntimos y un reducido destacamento militar para su protección personal. En el sitio de Cuatro Esquinas, a unos 30 kilómetros de la capital, de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, perdón, en el sitio de Cuatro Esquinas, donde empezaba el camino empedrado, Manuela Sáenz, su amada y ferviente Manuelita, sola y a caballo, esperó el paso de la comitiva y le hizo al general desde lejos un último adiós con la mano. Él, el libertador, le respondió de manera melancólica y prosiguió taciturno y cabizbajo la marcha. Nunca más se volvieron a ver, y él, en el fondo de su alma, lo sabía. Ella, la bien llamada libertadora del libertador, quien fue su amante y mujer de toda su confianza, seguramente también lo sabía. Se cerraba de esta manera lánguida y nostálgica un capítulo importante de su acelerada vida de gloria y de desencantos. Atravesó la sabana y llegó a Facatativá,
donde pasó la primera noche. Luego siguió ya por tierra caliente y pasó la segunda noche cerca de Guaduas. Todo el tiempo tenía fiebre. En la última etapa de ese viaje, llegó hasta Honda, donde permaneció varios días. Ya comenzaba a hacerse notorio el deterioro de su salud física, anímica y mental. La primera noche en Honda sucumbía a la calentura. Está postrado de la fiebre, desvariando casi a gritos en un pantano de sudor, comentaba sus intranquilos acompañantes. Sin embargo, el segundo día se mostraba mejor. Fue un paseo que lo organizaron sus admiradores de la ciudad donde estaba, y pudo nadar sin fatiga durante media hora en un río manso de aguas cristalinas. En esa última noche asistió a un baile en su honor y bailó durante 3 horas seguidas los valses de moda que tanto le gustaban a él y que había aprendido a bailar en los salones de los círculos más encumbrados en París, de la mano de su prima, a quien él igualmente amó, Fanny. El 16 de mayo inició la navegación por el río Magdalena. Viajaba en una pequeña flota de champañas con un pequeño séquito de militares como segundo atrás. Ya en Monpós se le notó nuevamente su decaimiento. Le costó disimular con alguna dificultad para subir al puerto, titubeando a cada paso y sosteniéndose a duras penas, pero logró llegar a tierra firme con la dignidad intacta, repetían en susurros sus compañeros de viaje. En la noche habló dormido, prosiguió con un salterio de lamentos amargos, residuos de una gloria desbaratada que el viento de la muerte se llevaba en piltrafas. Reinició el 21 de mayo. En Zambrano ya no recuerda hechos previos y el general, cada vez más inquietos con las goteras de su memoria, lo murmuraban sus acompañantes, y por todos los sitios donde se había quedado, el temor a la tisis hacía que quemaran los tendidos de su cama y enterraran las vajillas. Llegó a Turbaco el 25 de mayo. Primero desembarcó en Barrancanueva y en Mulas siguió a Turbaco. Se alojó en la casa que fuera del virrey Caballero y Góngora. En realidad estaba peor de lo que revelaba su mal humor. Así intentara él ocultarlo. Y hasta su mismo séquito observaba día tras día su erosión incontenible. No podía con su alma. El color de su piel había pasado de verde pálido al amarillo mortal. Tenía fiebre y el dolor de cabeza se había vuelto eterno, crónico, diríamos hoy en día. Deliraba de fiebre. Los huesos eran visibles a través de la piel y no conseguía fijar su mirada. Estaba consciente de la fetidez y calor de su aliento. Los amigos
notaban que había disminuido de estatura. Un visitante al salir dijo: ya tiene cara de muerto. Permaneció en Turbaco durante 29 días, no tanto porque quisiera estar allí, sino porque él mismo era consciente que no contaba con las fuerzas suficientes para proseguir el viaje. El 21 de junio viajó de Turbaco a Cartagena, con la intención ya así definida en ese momento de viajar directamente a Inglaterra. Directamente es mucho decir. Era lógico que debía hacer primero algunas escalas en alguna de las islas del Caribe y finalmente, el 1 de julio, llegó a Cartagena la noticia del asesinato, que hoy se diría el magnicidio, del mariscal Sucre, ocurrido el 24 de junio en la montaña de Marruecos, cerca de Pasto. Él, Sucre, viajaba de Bogotá a Quito. Esta terrible noticia le produjo al Libertador un dolor profundo por la desgraciada y temprana muerte de un jefe militar y compañero de armas tan célebre como querido por él. Fue una coincidencia fatal. Se expuso a un viento frío y húmedo aquella noche en que contrajo un constipado que se le agravó y le impidió hacerle frente a quienes atentaron contra su vida y lo condujeron al sepulcro. Además, el 14 de julio le informaron la resolución del Congreso venezolano de mayo 28, en la cual se negaba a entrar en relación con el resto de Colombia mientras el general Bolívar permaneciera en su territorio. Bolívar sintió profundamente este agravio y su llama a la salud empeoró, y esta nueva pena obró poderosamente en su alma devorada en amargura hasta cuando llegó al sepulcro. Se trasladó de la residencia en Cartagena a la residencia que le habían otorgado en Cartagena, a una más fresca en el Cerro de la Popa. La fiebre y la tos se recrudecieron. El 1 de octubre emprendió viaje a Santa Marta, pensando en continuar a Jamaica y luego directamente a Europa. La primera jornada fue en Tumaco, pero la lluvia, los dolores en el brazo y en el hígado, la fiebre y la postración lo llevaron a la Villa de la Soledad, en donde permaneció los meses de octubre y noviembre completos. La primera noche en Soledad sufrió un ligero vaído. Se sintió tan mal que aceptó finalmente que lo viera un médico, pero con la condición de que éste no lo examinara y que de ninguna manera pretendiera darle ningún tipo de medicamentos. Entonces vino el doctor Hércules Castelbondo, solo para charlar con él. El doctor era un anciano comprensivo, plácido y muy paciente, con incredulidad a los medicamentos, con gran credulidad a los medicamentos. Establecieron, sin embargo, una buena relación y el doctor Castelbondo lo siguió visitando hasta que viajó a Santa Marta. El mayor peligro para el Libertador era sus piernas,
que ya le obedecía un poco. Un día, cuando se disponía a bajar solo las escaleras, se le desvaneció el mundo. Me caí de mis propios pies sin saber cómo y medio muerto, exclamó él mismo. La soledad y la ingratitud de sus amigos le provocaron una profunda melancolía y un gran decaimiento de ánimo. Se agravó su enfermedad, catarro pulmonar descuidado, le diagnosticaron los médicos que lo veían y aún los que no lo veían, simplemente por los síntomas que él mostraba. El 1 de diciembre se embarcó rumbo a Santa Marta en el bergantín Manuel, de propiedad del español Joaquín de Mier y Benítez. Iba escoltado por la fragata USS Grampus de los Estados Unidos, que tenía a bordo un buen cirujano de mucha experiencia, el doctor Knight. El general Montilla, establecido en Cartagena, vio el estado de lástima en que se encontraba el Libertador y consultó a su médico local. El doctor Castelblondo le dijo: no creo siquiera que soporte la travesía de aquí a Santa Marta. El movimiento del barco en la última parte del viaje, donde debe tomar un poco mar abierto, no sería conveniente para él. Y efectivamente afectó mucho al ilustre pasajero. Llegaron en la tarde a Santa Marta. Lo bajaron del barco, como les contaba yo a ustedes la vez pasada, en silla de manos, y lo alojaron en la casa de la aduana, que pertenecía a don Joaquín de Mier y Benítez. Don Joaquín recuerda y decía: la criatura de pavor que desembarcaron en Andas apenas con un soplo de vida, recuerda su mano ardiente y su aliento rudo. En esos días siguientes se aliviaron un poco la tos, el dolor en el pecho y el insomnio. Tan pronto llegó a la casa de la aduana, lo atendió el doctor Alejandro Próspero Reverán, el médico francés de Santa Marta, quien se dio cuenta de la languidez del cuello, la contracción del pecho y la amarillez del rostro. Pensó él, la causa era mayor porque los pulmones ya los notaba muy dañados. El doctor Reverend y el doctor Knight no se pusieron de acuerdo. El primero estaba convencido de que era un paludismo crónico. El día 6 lo llevaron al campo, a la hacienda de San Pedro Alejandrino. La primera noche durmió bien y al día siguiente, restablecido de sus dolores, hizo un recorrido por los trapiches y al día 10, completamente despejada su mente, dictó cartas. Hizo testamento que traía ya muy elaborado en su mente y dictó su última proclama, que igualmente la tenía muy pensada y perfeccionada en su mente. No era sino dictarla a un amanuense de quien se ocupó de ello. Lo visitó el obispo Esteves a puerta cerrada durante un cuarto de hora. El obispo salió descompuesto. Se va y no vuelve a visitarlo ni asiste al entierro. ¿Qué sucedió? Nadie lo supo. Después le dice a su devoto servidor José Palacio: carajo, ¿cómo voy a salir de este laberinto?
frase que 159 años después, Gabriel García Márquez se valió para titular su libro El general en su laberinto, publicado en 1989. Poco después, en uno de sus delirios, le dice a su servidor: vámonos, vámonos. Esta gente no nos quiere en esta tierra. Vámonos, muchachos, lleven su equipaje a bordo de la fragata. Esta vivencia debemos ampliarla, pero en lugar de intentarlo nosotros, preferimos transcribir un fragmento del general en su laberinto, quien a su vez la tomó del doctor reverendo. No me imaginé que esta vaina fuera tan grave como para pensar en los santos óleos, le dijo. Yo, que no tengo la felicidad de creer en la vida del otro mundo. No se trata de eso, le dijo Reverendo. Lo que está demostrando es que el arreglo de los asuntos de la conciencia le infunde al enfermo un estado de ánimo que le facilita mucho la tarea al médico. El general no le prestó atención a la maestría de la respuesta, porque lo estremeció la revelación deslumbrante de que la loca carrera entre sus males y sus sueños llegaba en aquel instante a la meta final. El resto eran las tinieblas. ¡Carajos!, exclamó el libertador enfermo, y yo repito, ¿cómo voy a salir de este laberinto? Examinó el aposento con la clarividencia de sus vísperas y por primera vez vio la verdad. La última cama prestada, el tocador de lástima cuyo turbio espejo no lo volvería a repetir, el aguamanil de porcelana descarchada con el agua y la toalla y el jabón para otras manos, la prisa sin corazón del reloj octogonal desbocado hacia la cita ineludible del 17 de diciembre a la 1:03 de la tarde final. Entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las 6 de la tarde en los trapiches, y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre, las nieves eternas, la enredadera nueva cuyas cámpulas amarillas no vería florecer el sábado siguiente en la casa cerrada por el fuego. Los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse. Más tarde sufrió una recaída súbita, de la cual no se volvió a recuperar. Después se extinguió lentamente su vida. Turbadas sus facultades mentales, eran frecuentes las insensateces y los delirios, y murió a la 1:03 de la tarde el día 17 de diciembre, a los 47 años de edad, rodeado de su médico, sus amigos y su séquito de militares. El doctor Reverend llevaba un diario sobre la enfermedad que padeció su excelencia el libertador, sus progresos, disminuciones y método curativo seguido por el médico de cabecera, doctor Alejandro Torres de Rivera. Escribió 33 boletines del 1 al 17 de diciembre de 1830, que se pueden resumir así, porque realmente son boletines muy dedicados pues a referir de manera muy exacta y muy exhaustiva la condición del libertador. El boletín número 1 dice: muy flaco y extenuado, la voz ronca, una tos profunda,
con esputos viscosos, una inquietud de ánimo constante. El número 3, diciembre 3, duerme muy poco, 2 a 3 horas las primeras de la noche, el resto desvelado y con desvarío. Número 4, diciembre 4, tos, expectoración y fiebre, come muy poco. Número 8, tiene fiebre, hipo, amodorrado, entorpecimiento de sus facultades intelectuales. Número 9, diciembre 9, tiene fiebre, hipo, delirio en la noche, trabajo para expresarse. Número 11 al 12, diciembre 10, en la noche, peor, síntomas de congestión en el cerebro, hipo, tos, expectoración, disposiciones espirituales y temporales con serenidad y sin fallas en facultades intelectuales. Del 15 al 16 de diciembre, hipo, tos, fiebre, delirio, aparece incontinencia de orina que persistirá, confusión mental fluctuante. 17 al 18, diciembre 13, inquieto, incontinencia de orina, se agrava en el día, náuseas, vómitos, tos, ya no expectora, muy abatido, sensaciones entorpecidas, confuso, aberración en la memoria. Número 19 al 21, diciembre 14, sigue confuso, torpeza de sensaciones, incontinencia, sopor. Del 22 al 27 de diciembre 15, persiste estuporoso, balbucea, muy poca comida, confuso, hipo, extremidades frías, desvaría continuamente, balbucea y escaso alimento. Número 28 al 30, diciembre 16, un día antes de fallecer, peor, se anula, postrado, confuso, sigue delirando y pulso débil. Del 32 al 33, diciembre 17, facies hipocrática, estupor, respiración anhelosa. A las 12 del día, ronquido y expira a la 1:03 de la tarde. A las 4 de la tarde, el doctor Reverand hizo la autopsia del Libertador por el significado que este documento tiene para nuestra historia en la medicina, ya que todo parece indicar que es el primer estudio post-mortem publicado en Colombia en un caso de tuberculosis que compromete el sistema nervioso. Transcribimos su texto literalmente. Protocolo de la autopsia del Libertador. El 17 de diciembre de 1830 a las 4 de la tarde, en presencia de los señores generales beneméritos Mariano Montilla y José Laurencio Silva, habiéndose hecho la inspección del cadáver de una de las salas de habitación de San Pedro, en donde falleció su excelencia el general Bolívar, ofreció las características siguientes. Habitud del cuerpo, cadáver a los 2/3 de marrasmo, descoloramiento universal, tumefacción en la región del sacro, músculos muy descoloridos, consistencia natural. Cabeza, los vasos aracnoides en su mitad posterior ligeramente inyectados. Las desigualdades y circunvoluciones del cerebro recubiertas por una materia parduzca de consistencia y transparencia gelanitosa, un poco de serosidad semirroja bajo la duramáster el resto del cuerpo y el cerebelo no ofrecieron en su sustancia ningún signo paradójico. Pecho. En los 2 lados posteriores y superior estaban adheridas
pleuras pulmonares y las pleuras costales por producciones semimembranosas, endurecimiento en los 2/3 superiores de cada pulmón. El derecho, casi desorganizado, presentó un manantial abierto de dolor de las heces del vino gaspeado en algunos tubérculos. De diferentes tamaños, no muy grandes. El izquierdo, aunque menos desorganizado, ofreció la misma afectación tuberculosa y dividiéndola con el escalpeo se descubrió una concreción calcánea irregularmente angulosa. Abierto el resto de sus pulmones con el instrumento, derramó un moco parduzco que por la presión se hizo espumoso. El corazón no ofreció nada particular, aunque bañado en un líquido ligeramente verdoso contenido en el pericardio. Abdomen, el estómago dilatado por un licor amarillento de que estaban frecuentemente impregnadas sus paredes, no presentó, sin embargo, ninguna lesión ni fibrosis. Los intestinos delgados estaban ligeramente meteorizados, la vejiga enteramente vacía y pegada bajo el pubis no ofreció ningún carácter patológico. En este examen es fácil reconocer que la enfermedad de que había muerto su excelencia el Libertador era en su principio un catarro pulmonar que, habiendo sido descuidado, pasó al estado crónico y consecutivamente degeneró en tisis tuberculosa. Esto lo firma Alejandro Próspero Reverán en San Pedro de Leandrino en diciembre 17 de 1830, a las 8 de la noche. El cadáver fue trasladado a la casa de la aduana, la misma que habitó a su llegada, y fue embalsamado por el mismo doctor Reverán. El general Mariano Montilla dispuso el entierro lo mejor posible, el cual se realizó el día 20, 3 días después de su fallecimiento, con la asistencia de su séquito de militares, sus amigos, los veteranos de la independencia y la prácticamente totalidad de la población de Santa Marta, urbe pequeña como la eran todas las de la época, de algo más de 4.000 habitantes, cuando la capital de Colombia contaba aproximadamente con unos 40.000 si acaso. Comenzó la procesión a las 5 de la tarde. Al frente marchaba una compañía del batallón Pichincha. Luego los sacerdotes de las parroquias de la ciudad y el cabildo eclesiástico, sin la asistencia del señor obispo José María Esteves, por hallarse este enfermo. Y enseguida venía el cadáver del Libertador vestido con insignias militares. Al tiempo, el morro y los fuertes militares honraban al Libertador con repetidas salvas de cañón. De igual forma, el repicar al unísono de las campanas de las iglesias hacían eco a la emotividad del magno evento. Cabe aclarar que, contrariamente a lo que afirman algunos escritores e historiadores, Bolívar no murió solo ni pobre. Fue encerrado, sin embargo, en una humilde bóveda de la Catedral de Santa Marta, sin distinción alguna que le pusiera el gobierno central. Allí permaneció durante 12 años. En 1842, el gobierno de Venezuela finalmente quiso reparar las no pocas ofensas infligidas al Libertador y pidió el traslado de sus restos a Caracas, amparados por la voluntad del Libertador, según lo expresado en su testamento. El doctor Reverán, personaje muy importante
en esa última etapa del Libertador. Y esta nota, transcrita textualmente, fue facilitada por descendientes del doctor Reverán Pacheco y perteneciente a su archivo familiar. En febrero de 1976 nació en Falaise, Normandía, Alejandro Próspero Velarde. Estudió en el Liceo de Caen. En 1814 se alistó como soldado en un cuerpo de caballería del ejército de Napoleón y partió en la desgraciada campaña del Loire de 1820. Radicado en París, estudió medicina. Partidario ardiente de las ideas republicanas y creyéndose inseguro en Francia, se dirigió a Colombia. Arribó a Santa Marta en 1824. Allí fue médico del Hospital Militar, miembro de la Junta de Sanidad, cirujano mayor del Ejército en 1830, año en que llegó el Libertador enfermo a Santa Marta, cuando Reverán se encargó de asistir. Del 1 al 17 de diciembre publicó los 33 boletines relativos a la evolución clínica del Libertador, que reduje aparte a un resumen que ya les dicté. Y 3 horas después de muerto hizo su autopsia, tal como les dijo anteriormente. Después, en 1838, que se desempeñó en Santa Marta el consulado de Francia. En 1842, cuando fueron repatriados los restos de Bolívar, a Reverán le correspondió identificarlos. En 1866 publicó en Francia una colección de documentos titulada La última enfermedad, los últimos momentos y los funerales de Simón Bolívar, libertador de Colombia y del Perú. En 1867 se acuñó en Venezuela una medalla con esta inscripción: Congreso de 1867. Venezuela agradecida a Alejandro Próspero Velarde. Más tarde se le condecoró con el busto del Libertador y se le asignó una pensión vitalicia. Regresaba de París cuando murió en Santa Marta el 1 de diciembre de 1881, a los 81 años de edad, una vida consagrada a los bellos ideales. El 27 de abril de 1938, el señor Charles Gautier, cónsul de Francia en Santa Marta, le envía una carta a doña María Teresa Reverán que dice: como se lo he prometido, tengo el placer de remitir a usted 2 retratos de su abuelo, doctor Reverán. El más apagado es el que trajo en su último viaje que hizo para Francia en la ciudad de Fécamp, donde nació. El otro es un facsímil que se hizo para acompañar el pasaporte que trajo y se lo he remitido al señor gobernador Buenaga para depositarlo en San Pedro Leandrino cuando se trasladaron los restos del doctor Reverán al pie de la quinta. En la última parte del escrito, titulado Detalles muy interesantes ocurridos entre el Libertador y su médico de cabecera, el doctor Reverán, narra sus conversaciones con el Libertador y dejó claro el estado mental del enfermo en el curso de la enfermedad. Dejó escrito que después de la entrevista privada con el obispo Esteves, tiene una conversación que termina con la frase famosa: ¿cómo saldré yo de este laberinto? Además, el doctor Reverán dejó claro para la historia que el general Mariano Montilla, en su momento gobernador de la provincia de Cartagena, le solicitó que preparara la cuenta de su asistencia al general Bolívar y este se negó y le dijo: nunca pensé ni pienso sacar una recompensa pecuniaria de mi asistencia al Libertador. ¿Qué más premio que el honor insigne
de haber sido su médico. Por otra parte, fue notorio que los gobiernos de Colombia nunca le expresaron sus agradecimientos y se negaron a conferirle el título de cirujano mayor del ejército ad honorem que el general Montilla había solicitado se tramitara. El gobierno de Venezuela, a su vez, tardíamente le manifestó sus agradecimientos y lo premió con condecoraciones y con una pensión igualmente. Yo creo que aquí doy pues un vistazo muy general a cómo fueron esos últimos días del Libertador, en que se fue degenerando su salud hasta que se apagó y expiró en Santa Marta el 17 de diciembre a la 1:03 de la tarde. Y muchas gracias por haberme escuchado. Muy amables. Muchas gracias a ti. Magnífica conferencia. Fue iluminante y tal vez la más completa que ha habido sobre los últimos momentos del Libertador. En realidad, muy poco se sabía sobre los detalles tan extensos y tan interesantes sobre la muerte de nuestro excelentísimo Libertador. En realidad, conmueve el alma oír las cosas que hemos escuchado. En realidad, el símbolo que representa el Libertador para todos los colombianos es algo sumamente grande, sumamente noble, sumamente iluminante, para que pensemos con serenidad y con grandeza en la patria. Tanto fue lo que dijo, tanto fue lo que luchó, tanto fue lo que conquistó, que en realidad es un ejemplo para la misma humanidad. Yo creo que en Colombia hemos sido un poco avaros, a pesar de la grandeza del culto que le tenemos al Libertador frente a la magnitud de su obra y de su presencia. Quiero invitar a los amigos a ver si tienen algún comentario. Una aclaración del doctor Juvenal sobre el tema del aspecto religioso de Bolívar en la etapa final de su vida. Unas palabras del doctor Juvenal, un comentario que quisiéramos oírle a él sobre el aspecto religioso de Bolívar en la etapa final de su vida, hasta dónde fue asistido por los sacramentos, fue asistido por sacerdotes, y cuál fue su actitud frente a Dios en el momento final de su vida. Yo creo que durante toda su vida él fue un hombre creyente. De pronto no del todo practicante, pero sí creyente. Lo único que dijo que se puede interpretar como una manifestación religiosa es que no creía en la vida del más allá, pero sí fue asistido sacerdotalmente y recibió los santos óleos justo antes de su muerte. Él fue casado por lo católico y pues enviudó. Nunca más volvió a contraer nupcias de manera pues oficial, católicamente, ni por ningún otro medio. Fue un hombre que vivió una vida católica, cristiana, lo mismo que en Francia asistía también a misas y a reuniones con sacerdotes importantes y tuvo amigos eclesiásticos muy importantes que seguramente influyeron en la formación de su carácter. Y sobre todo en sus últimos años, ¿no?, con tanto sufrimiento y tormento, que lo apaciguaron, lo hicieron más humilde y seguramente creía y pensaba en Dios más de lo que nosotros podamos imaginar. Muchas gracias. Bueno. Doctor Miguel.
A ver, mi general Pulido. Sí, muy buenas tardes, una felicitación especial a los dos expositores. Lo hicieron con mucha claridad y le dejan a uno también la idea del sufrimiento tan grande que tuvo nuestro libertador en esos últimos días. Tal vez como una pregunta más que intervenciones, el libertador tuvo unos momentos de lucidez mental, de claridad, que se expresaba muy bien en todo sentido, pero poco a poco o unos días iba perdiendo esa claridad en razón a su enfermedad. Pero no se ha tratado nada en qué momento de esa enfermedad él hizo su testamento, en qué día, en qué tiempo, porque él no estuvo tampoco muchos años, mucho tiempo allá en Santa Marta. Entonces no sé si haya un momento que podamos saber cuando él tuvo esa lucidez mental para hacer su testamento, que entre otras cosas fue muy bien hecho. Muchas gracias, mi general. Yo le pido a Juvenal que algo mencionó de eso en su conferencia. Adelante, Juvenal. Es sobre la fecha en que estuvo en Santa Marta. Pues del 1 al 17, él alcanzó a estar 17 días en Santa Marta, pero ya al 10º día empezaron a mermar mucho sus fuerzas y sus capacidades intelectuales. Ya balbuceaba, divagaba, y era un hombre, pues, como podríamos decir, más allá que de aquí. Yo creo que sobre todo es reafirmar cómo el general, el libertador, sufrió enormemente en sus últimos años, en sus últimos meses de vida. Pero fue un sufrimiento extraordinario, muy grande, muy joven, además. Sí, muy interesante. Bueno, de todas maneras ha sido una sesión sumamente importante. Me parece que hemos tenido una oportunidad para recordar esos movimientos, esos momentos dolorosísimos de nuestro libertador que nos comprometen a todos los colombianos. De manera que con esto los quiero invitar a la próxima conferencia, que será el 3 de marzo del mayor Guillermo Roballo. Mucho les agradezco su presencia el día de hoy y sobre todo a los expositores y a los que han intervenido, porque de todas maneras con esto nos mejoran sustancialmente las conferencias y sobre todo dan una opinión de gente muy cultivada, muy seria y buenos patriotas, que es lo que estamos necesitando en este momento. Muy agradecidos y los invitamos para dentro de 8 días para que nos reunamos otra vez en esta extraordinaria presentación de ideas y de historia. Muchas gracias y con esto levantamos la sesión.